amigas que en esta hora están disfrutando con la familia un momento muy especial en esta fresca noche, que sin lugar a duda es muy emotiva, muy especial. Hemos llegado hasta este lugar para compartir un momento la palabra del Señor. Hemos traído un mensaje que deseamos que sea de mucha bendición en la vida de usted, en la vida de su familia. Quiero leer una porción de la palabra de Dios que está en Lucas capítulo 8, en el verso 40, dice de la siguiente manera: cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. La historia que quiero compartir con ustedes es de un hombre que hace aproximadamente 2000 años tuvo una experiencia muy amarga. Este hombre tenía la provisión, tenía la bendición de ser uno de los líderes de su religión, de su iglesia, en ese entonces en la cultura judía. Ser un representante de la parte eclesiástica era equivalente a ser un príncipe de aquella región, y este hombre tenía esa categoría, tenía la oportunidad de ser un príncipe muy reconocido. Cualquier gente hubiese querido compartir un momento con él, porque era un representante de Dios en la tierra. Imagínense quién no quisiera tener a alguien así entre la familia o compartir un momento con él. Pero al igual que todos y cada uno de los seres humanos que habitamos esta tierra, tenía una gran necesidad. En los últimos días su hija, la única pequeña que tenía, de aproximadamente 12 años, nos dice la Biblia, se le había presentado un problema de salud, y el problema de salud cada día se convertía y se hacía más grave, más crítico. Por recursos creo que Jairo no tenía ningún problema. De seguro consultó a los mejores galenos de aquella época para poder recuperar la salud de su pequeña. ¿Y quién no invertiría todo lo que tiene para recuperar la salud? Sin embargo, esta situación que él estaba tocando vivir no era muy sencilla. Cuando llegaba a su iglesia a compartir con sus filigrenses, siempre llegaba a su mente la preocupación de que en casa su hija estaba enferma, estaba muy grave. El diagnóstico médico no había sido muy alentador, y de seguro que le había dicho el médico: Jairo, no hay muchas esperanzas para tu hija. Esta enfermedad, por más que aplicamos los antibióticos, el tratamiento que tenemos al alcance, pareciera que no responden, pareciera que la situación no mejora. Y estar así con una preocupación de esa magnitud, me imagino que le quitaba hasta el sueño a Jairo. Y más de uno le habrá dicho: Jairo, dicen que esta mañana estará Jesús, llegará Jesús por esta región. Y le habrán dicho: Jairo, tú tienes una necesidad, tu pequeña, tu hija está enferma, ¿por qué no vas a ver a Jesús? Jairo le habrá dicho a aquellos que lo invitaban, le habrá dicho: no, yo no necesito de Jesús, yo tengo mi religión, ¿para qué quiero a Jesús? Con mi religión me basta, con eso es suficiente. Y le habrán dicho: Jairo, pero mira en la situación que estás viviendo, mira
la necesidad tan grande que hay. Y es que a veces en la vida, amigo, amiga, que nos escuchas, a veces tenemos problemas y los problemas no los podemos resolver. Nuestra capacidad emocional, económica o nuestra posición social no nos permite poder resolver el problema porque se escapa de nuestras manos, de nuestro alcance. Y esto le estaba pasando exactamente a Jairo. La situación que vivía en casa, el problema, la complicación, no tenía una respuesta. Jairo tenía la economía, Jairo tenía los medios. Si humanamente hubiese una solución, de seguro que lo hubiese encontrado. De seguro que habría hecho hasta lo imposible. Sin embargo, todo lo que él hacía, lejos de mejorar la situación de su pequeña, al contrario, cada vez se iba tornando más grave. Hasta que llegó el momento en que al salir de casa le dicen a Jairo: no sabemos si la pequeña llegue a concluir el día porque la enfermedad ya ha cubierto todo su cuerpo y ya no podemos hacer más. Los médicos le habrán dicho: te tienes que preparar para lo más crítico, para lo más amargo, para el momento más difícil. Tu niña puede que en cualquier momento deje de existir. Jairo está en la sinagoga, Jairo está en su iglesia y mira que la gente corre de un lado para otro porque Jesús está llegando a la orilla del mar. Jesús está llegando y la Biblia dice que la gente con gozo, con alegría, iba hacia la orilla del mar donde estaba Jesús. Él está en su iglesia, él está en su sinagoga, él está ahí desesperado porque no sabe qué hacer. De seguro si abandona ese lugar y corre hacia donde está Jesús, quizás más de uno lo iba a condenar, más de uno lo iba a criticar, pero es que nadie más conoce la necesidad más que el que la está pasando. Nadie más conoce el dolor que el que lo está sintiendo. Nadie más sufre la agonía que aquel que lo está padeciendo. Nadie puede entender ni comprender tu dolor. Nadie sabe tu necesidad más que tú, porque tú lo estás viviendo. Jairo estaba viviendo momentos muy difíciles. En casa su pequeña estaba a punto de morir y simple y sencillamente en la orilla de aquel mar estaba llegando Jesús. Era tanta su necesidad que vio que sus medios no le eran posible resolver la situación. Y lo que hizo fue salir corriendo hacia la orilla del mar donde había llegado Jesús. Y cuando llega a la orilla, la Biblia registra un acontecimiento donde muestra la gran necesidad que este hombre traía. La Biblia dice que Jairo, cuando llegó a la orilla del mar donde estaba Jesús, se postró a sus pies para rogarle a Jesús que fuera a su casa, que entrara a su casa, porque su hija estaba al borde de la muerte, a punto ya de dejar de existir. Y él corrió a decirle: Jesús, por favor, yo necesito que vayas a mi casa. Qué bueno es cuando el hombre, en medio de su necesidad, en medio de su aflicción, en medio de su problema, puede correr a los pies de Jesús cuando ya no hay nada que hacer, cuando aparentemente todo está perdido. Jairo se atrevió a ir a los pies de Jesús a rogarle que por favor fuera a su casa. En casa su hija, la pequeña de 12 años, su única hija, estaba al borde de la muerte. Y cuando Jesús miró a Jairo, le dijo que tenga ánimo, que iba a ir a su casa. Y usted, amigo, amiga, no sé si usted ha experimentado cuando Jesús llega a su hogar, cuando Jesús llega a su casa, cuando Jesús llega a su familia, cuando Jesús llega a sus hijos, cuando Jesús llega a su esposo o cuando Jesús llega a su esposa. No sé si usted lo ha experimentado. Si no lo ha experimentado, yo le invitaría a que permita que Jesús llegue a su hogar, llegue a su familia.
Le garantizo que las cosas han de cambiar, porque ese Jesús que estaba a la orilla del mar cuando llegó Jairo es el mismo, no ha cambiado. Le dice a Jairo, vamos a casa, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero camino a casa sucede algo inesperado. No había tiempo que perder porque la pequeña ya le quedaban quizás minutos de vida. No había mucho tiempo que perder. Pero camino a casa de Jairo, dice la Biblia, que había una mujer que estaba enferma y que se atrevió a ir a Jesús cuando supo que había llegado a su ciudad. Y fue a tocar el borde del maestro, y esa mujer que tenía 12 años de estar enferma recibió un milagro. Y Jesús, dice la Biblia, que se detuvo porque sintió que virtud salió de él y preguntó qué es lo que había pasado. Jairo está junto a Jesús desesperado porque lo que él quiere es que Jesús vaya lo más rápido posible a su casa. La necesidad es apremiante, es urgente. Su pequeña está al borde de la muerte y hay alguien que se atreve a detener a Jesús en el camino. Simple y sencillamente, Jesús había hecho un milagro con aquella mujer que había sufrido durante 12 años una enfermedad que podríamos decir crónica, degenerativa, y que lo más probable es que ella también pasaría por una muerte terrible, una muerte agónica por la enfermedad que estaba pasando. Sin embargo, Jairo está parado ahí esperando que todo esto termine para que pueda Jesús continuar a su hogar. Cuando llegan y le dicen a Jairo, le dicen, Jairo, ya no molestes más al maestro, ya no tiene caso, tu hija ya murió, la pequeña ha muerto, ya no hay nada que hacer. ¿Se imagina usted la terrible noticia para Jairo de haber ido a la orilla del mar a pedirle a Jesús, a rogarle a Jesús? Pareciera que no tenía sentido, como que se perdió demasiado tiempo. Si Jesús tan solo hubiese avanzado un poquito más a prisa, a lo mejor las cosas hubiesen cambiado. Pero Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, ten ánimo, la niña no está muerta, la niña está durmiendo, la niña solo duerme. Y es que para el Señor, el dador de la vida, las situaciones más difíciles que puedan haber en tu vida, ante Él no hay imposible. Lucas capítulo 1 verso 37 dice, porque para Dios no hay imposible. Nada hay imposible, y Dios puede hacer posible esa necesidad, esa carencia, ese problema que tienes, Él lo puede resolver. Siguieron caminando y cuando llegaron a la casa de Jairo, la gente lloraba porque la pequeña, ante los ojos de todos, había muerto, había perdido la batalla contra tal enfermedad, ya no había aparentemente nada que hacer, todo se había terminado. La madre de la niña lloraba. Jairo, entre lágrimas, entre angustia, entre esperanzas, quizás abrazó a su esposa y le dijo, no temas, Jesús vino con nosotros, Jesús ha llegado. Y Jesús le dice, no teman, tengan confianza, si Jesús llega al hogar, las cosas serán diferentes. La Biblia registra que Jesús entró a la recámara donde estaba la pequeña, y estando cerca de la niña, Jesús le dice a aquella criatura de 12 años que había experimentado la muerte de una manera terrible, quizás por la enfermedad que la había abrazado, pero lo que estaba a punto de suceder es que en medio de esa tragedia, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, tenía cerca de ella al dador de la vida, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando Jesús llega y mira a la niña, le dice estas palabras, Talita Kumi, que significa, traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Y la Biblia dice que la niña recuperó la vida, volvió a vivir, tuvo la oportunidad de experimentar el milagro más grande jamás